Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias y un reconocimiento especial al panel, que la verdad que yo me siento honrada de estar acá sentada. Es un pedazo de historia también de Neuquén, de la organización sindical, social, política, universitaria y bueno, y también nacional, por supuesto. La verdad que me siento honrada de ser parte de esta actividad, especialmente por acompañar, por supuesto, a Sandra, a la lucha de Sandra y de sus hijas, y de traerle el abrazo más grande que se pueda de nuestra organización, de nuestro sindicato, de nuestras compañeras y nuestros compañeros docentes de la Universidad Nacional del Comahue. También agradecerle a TEN y reconocerle a TEN como organización sindical el haber porfiadamente sostenido esta lucha durante 15 años de justicia completa por el asesinato del compañero Carlos. Y especialmente lo digo como sindicato hermano, como decía recién Cintia, porque no debe haber cosa más dolorosa ni que golpee tan fuerte a una organización sindical como perder la vida de un compañero en una lucha y perderla en manos de este caso del poder político y policial que ejerció ese día una represión brutal contra los compañeros y las compañeras docentes, y en eso como docente que soy y como docente que somos en la Universidad del Comahue, por supuesto que nos atraviesa profundamente ese dolor y esa incansable lucha por justicia completa. Decirles además que para nosotras, y digo nosotras porque está Silvia Bruyut, secretaria adjunta recién electa del sindicato, es también una enorme emoción estar en este espacio en particular, que lleva el nombre de nuestra compañera Graciela Alonso, y que ustedes hayan elegido como organización hacer esta actividad en este espacio que con tanto orgullo se ha conseguido, ¿no? que lleve su nombre, y todo lo que ella también hizo en ADUNC y en la revuelta por la lucha contra la impunidad y la lucha reclamando justicia por Carlos. Estuvo buenísimo que tanto Beatriz como Pablo introdujeran un poco más de la historia de los 90 y de los 2000. A mí no me da el DNI para irme a los 90. No, lo digo en términos de trayectoria sindical. En esa época yo no estaba en ADUNC, así que no puedo hablar en nombre de la organización en esas décadas. Lo que quiero decir es, pensaba y digo, si podemos estar de acuerdo o no en que el neoliberalismo no se terminó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, me puse en docente. Efectivamente creo que han habido tensiones en estas décadas de idas y vueltas entre las miradas sobre el Estado, sobre las políticas, sobre la intervención, sobre el papel de los mercados, sobre el papel de las leyes laborales, de las empresas, pero claramente el neoliberalismo sigue vivo y el capitalismo tiene además la capacidad de reinventarse cuando lo necesita, ¿no? Cuando hay modelos que parecen que son agotados, el capitalismo se reinventa a sí mismo y nos vuelve a mostrar alguna cara que, bueno, hasta ahora claramente entiendo que la cara del neoliberalismo ha sido su cara más oscura. Y digo que no se terminó porque pienso y me interpela pensar en este momento en lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Y que creo que pensar en la década de los 90, pensar en los 2000 y pensar en los distintos momentos que acá fueron apareciendo a nivel nacional o a nivel provincial, nos lleva también o nos aporta a pensar en las implicancias que tienen las situaciones que se están atravesando a nivel global y a nivel de nuestro país. Pienso en principio en la guerra, en la invasión rusa a Ucrania,
y en lo que eso significa en términos, en principio de la muestra, ¿no?, de los imperialismos cuando quieren avanzar sobre territorios, sobre pueblos, sobre derechos, sobre recursos naturales, etc. Lo que significa otros imperialismos con sus organizaciones como la OTAN, donde también intentan someter pueblos y usar pueblos en sus disputas con otras grandes potencias. Pienso cómo eso, en definitiva, nos muestra que el mundo todavía sigue, girando alrededor de esos intereses de las grandes potencias que se disputan los recursos del mundo a costa de países que siguen empobrecidos y que siguen poniendo los cuerpos, las vidas y el hambre de niños, de niñas. Y entonces pienso que además nos habían hecho creer que se habían terminado las ideas, ¿no?, el fin de las ideas, el fin del hombre, de las ideologías, y que había llegado la globalización y que se habían roto las fronteras y que los países, no existían más, la idea de los grandes imperios y las grandes potencias, y creo que esto evidentemente en estos últimos años ha quedado muy en evidencia que no pudieron explicarnos el mundo algunas de esas teorías. Entonces pienso en lo que todo eso significa para el movimiento obrero, para los trabajadores y trabajadoras, ocupadas, desocupadas, y pienso en lo que eso implica para nuestro país, en un momento en el cual no solo esa guerra muestra todo eso, sino que además tiene implicancias económicas muy concretas, como son los precios de los commodities, y eso cómo va acelerando la inflación, cómo, efectivamente los salarios no logran acompañar esos procesos inflacionarios que además se disparan específicamente por la situación de la guerra. Y en un momento muy particular, insisto, de la Argentina, porque además yo considero que es una muy mala noticia que el Fondo Monetario Internacional en ese contexto vuelva a la Argentina. Y vuelva a la Argentina cada 3 meses a revisar nuestras cuentas y no a ver si le pagamos, porque al Fondo Monetario Internacional lo que menos le interesa es recuperar la plata que le puso en el bolsillo a Macri para ganar las elecciones, sino que lo que le interesa es introducirse en nuestra macroeconomía, en definir nuestras políticas de macroeconomía, en discutir nuestro presupuesto, en definir qué es gasto público, qué no es gasto público, y ahí tenemos algo para decir quienes somos empleados y empleadas del Estado Nacional y quienes somos parte de universidades que son nacionales y que terminamos significando un gasto en ese presupuesto nacional, cuando lo que se impulsa son déficit cero, son reducción del gasto público y equilibrio fiscal. Entonces pienso cuánto de eso se reedita, o de mucho de lo que se ha expresado acá se reedita cuando volvemos a tener en este contexto internacional en el que además pareciera que no hay rumbo. Y eso es una preocupación porque trae desesperanza, y creo que ahí nosotros como organizaciones sindicales, sociales, políticas de derechos humanos, tenemos que empujar hacia la esperanza, porque el mundo pareciera que no tiene faro, que no se sabe cuál es el gran ejemplo que tenemos en el mundo para mirar, hacia dónde queremos ir, ¿no? Cómo se resuelven los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras y que tiene el pueblo en general. Entonces es un momento muy delicado, donde tenemos que pensar muy bien, donde tenemos que discutir, donde tenemos que analizar, donde tenemos que leer, donde tenemos que debatir, donde tenemos que organizarnos y no perder esa esperanza y empujar hacia caminos de mayor esperanza. Y digo que ese contexto del Fondo Monetario y el contexto internacional se da además en un marco donde las derechas en el mundo han ido avanzando, donde se han expresado algunos sectores radicalmente fascistas, y eso se ha expresado también en la Argentina, porque eso ha florecido en los últimos años en el mundo entero, en la región especialmente.
y en la Argentina también. Y entonces hoy tenemos que asistir a una televisión que debate en mesas de opinólogos de todos los colores sobre si la figura de Milei es una figura que puede o no realmente tener un caudal de votos en las próximas elecciones. Entonces, si es un payaso despeinado o si ahora se peina mejor porque realmente entiende que tiene alguna posibilidad en las próximas elecciones. Y eso es lo que se está debatiendo hoy, por lo menos en la televisión. Digo, no sé si eso es lo que discute la familia argentina, que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Pero sí es parte de lo que, por lo menos, los medios de comunicación están instalando en la agenda. Para bien o para mal, algunos pueden decir, bueno, lo inflan un poco a Milei porque es una forma de asustar y decir, bueno, miren que esta es la derecha que viene. Pero no deja de ser una preocupación que eso sea lo que se instala. Y además, en esos discursos, que digo, no es solo Milei, se instalan agendas precarizadoras. Y ahí es otra vez donde para mí se reedita o se reactualiza mucho de lo que aquí se dijo. Y que creo que nos tiene que poner como a pensar y en acción, ¿no? Y en articulación pensando en estas agendas. Las agendas precarizadoras que hemos escuchado, que venimos escuchando desde hay que bajar, reformar las leyes laborales porque es muy caro en la Argentina tener trabajadores en blanco, porque los impuestos, hoy a un taxista le sale 30.000 pesos tener a su trabajador peón en blanco, ¿no? Como si el problema fuera el del taxista y no de los grandes monopolios que quieren aprovechar la crisis para reducir personal, para quitar antigüedad, para sacarse gente de encima y para achicar sus gastos. Porque claro, las ganancias nunca las achican, ¿no? Cuando hay que retocar, se retocan los gastos y nunca las ganancias. Entonces lo que quiero decir con esto es que se instalan otra vez esos debates cuando sabemos que en la Argentina los momentos en que mayor trabajo hubo no fueron los momentos en que se precarizó el trabajo. O sea, las leyes de precarización ya está demostrado que no aumentan ni el blanqueo de los trabajadores ni los índices de ocupación en la Argentina. Entonces digo, esto nos obliga no solo a tenerlo en la agenda, a pensarlo, a repensarlo, sino además a pensarnos como movimiento de trabajadores y trabajadoras, porque también por izquierda, en muchas teorías posmodernas, se instalan ideas de que el movimiento obrero no existe más o no es más el motor del mundo y de los cambios sociales y de las transformaciones. Entonces ahora parece que los trabajadores y las trabajadoras somos parte, pero no somos los que movemos un poco la transformación del mundo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que revisarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Y por supuesto que es fundamental que lo pensemos en articulación a ese movimiento de trabajadores y trabajadoras. No podemos pensar en un movimiento que es estanco, que no puede mirar para su costado, que se piensa masculino, que se piensa de trabajo formal nada más, que se piensa blanco. Entonces me parece que un poco los desafíos también de pensar el sindicalismo hoy tiene que ver con pensarnos en esa articulación. Creo que lo que acá se dijo de los movimientos sociales es clave. Y creo que estos últimos años ha sido muy importante, por lo menos en lo que hemos hecho en Neuquén, pero sé que a nivel país también, en esa articulación que hemos hecho entre sindicatos y movimientos sociales. Y digo, hay que cuidar mucho esa unidad. Hay que cuidar mucho la unidad del movimiento obrero y hay que cuidar mucho la unidad con el resto de los sectores. Y ahí también nosotros y nosotras como docentes tenemos, me parece, un papel importante en términos de la articulación con la comunidad educativa, que es parte, en muchos casos, en las escuelas públicas y la universidad pública, de esos movimientos sociales. Entonces, cómo también pensamos esa articulación de las dificultades grandes que está teniendo el pueblo argentino. Y esa articulación también no solo es con los movimientos sociales, insisto, sino en pensarnos también sindicatos feministas, hacia adentro, en los contenidos, en las prácticas, en las agendas que planteamos y también en la articulación con el movimiento de mujeres y feministas que está afuera de los sindicatos.
Y también, por supuesto, pensarnos en articulación con las organizaciones indígenas. En nuestro caso, tenemos, todos los que estamos acá, una enorme articulación con la Confederación Mapuche de Neuquén, pero creo que ese es un trabajo que se ha hecho y que hay que seguirlo cuidando, y que hay que pensar nuestras instituciones y nuestros sindicatos también con esa perspectiva, con esa mirada intercultural y con la necesidad de entender la lógica colonial que tiene en nuestra Patagonia, nuestras instituciones, la educación, la escuela, las universidades. Y la lucha social, sindical y política de la calle. Y por último, y con esto termino, pensar en la pospandemia, que ha sido un enorme golpe para la organización sindical. Yo creo que Zizek era el que había dicho que el horizonte parecía comunista, ¿no? Dijo algo así. La verdad que, y bueno, otros decían lo de vamos a volver mejores, ¿no? Como ahora vamos a salir de esta todos juntos, unidos y de las manos. Claramente eso no ocurrió, pero además nos golpeó fuertemente a la organización colectiva. Nos golpeó porque nos hizo mirar hacia adentro, nos hizo mirar el ombligo, nos metió dentro de nuestras casas y eso nos desarticuló. Golpeó la articulación. Y eso es muy importante que lo recuperemos, que volvamos. En el caso de la universidad, 2 años de virtualidad es muy fuerte para la lucha sindical, para la lucha de nuestras reivindicaciones y hasta para los vínculos, para el vínculo con el estudiante, con la estudiante, con el compañero de trabajo. Falta la oficina, falta el aula, falta el pasillo, falta el cafecito, falta la asamblea presencial, falta la gente circulando en el sindicato. Y eso nos hizo mucho daño para el compromiso con lo colectivo, con la construcción con el otro y con la otra. Y creo que lo de antes de ayer, la enorme movilización de antes de ayer, creo que fue una respuesta a eso también. Creo que logramos en esa movilización tan enorme, tan nutrida, tan sentida y tan emocionante, darle un golpe a esa desarticulación. Y creo que ese es el camino, así que le agradezco enormemente a TEN por lo que significó esa movilización el lunes. E insisto y apelo a que cuidemos mucho la unidad y a que pongamos en el horizonte la necesidad de pensarnos en unidad, de pensarnos mirándonos a la cara, con presencialidad, con unidad, para enfrentar todo esto que me parece que es muy duro en lo que viene y que requiere de esta unidad y de esta organización que tanto necesitamos. Gracias.